En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Vamos a hablar entonces acerca del buen pastor, enfatizando en Juan capítulo número 10. Pero primero quiero, antes de entrar a Juan capítulo 10, quiero mostrar lo que la palabra del Señor nos enseña en el Antiguo Testamento acerca del pastor, del buen pastor de Israel. La primera vez que se menciona a Dios como pastor, lo vemos en el libro del Génesis. Ya en el libro del Génesis vemos que Dios recibe el título de pastor, y esto en la profecía de Jacob o en las bendiciones de Jacob a sus hijos de manera profética. En este momento Jacob está hablando a José en Génesis 49, a partir del versículo 22, donde dice Jacob a José así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Entonces estamos viendo claramente que el versículo 24 está llamando al único Dios, lo está llamando por el nombre del pastor de Israel. Una cosa que llama la atención acá es que al único Dios se le está refiriendo de varias maneras. Se le llama el fuerte de Jacob, se le llama el pastor, se le llama la roca de Israel, se le llama el Dios de tu padre, el Dios omnipotente, etcétera. Por supuesto, todos entendemos que se está hablando de uno solo. El hecho de que a Dios se le mencione ahí por alrededor de 5 títulos no quiere decir que haya 5 personas divinas ni nada por el estilo. Solamente quiere decir que el único Dios recibe diferentes formas de ser llamado, y entre una de las formas en que fue llamado, Él es el pastor, por el nombre del pastor. No dice de los pastores, porque el pastor de Israel es uno solo. Luego vemos nosotros el Salmo 23. Dice el Salmo 23, ¿quién es ese único pastor del Israel? Tal como lo había dicho ya Jacob en el Génesis capítulo número 42, vemos el Salmo 23 donde se dice que Jehová o Yahvé, ¿sí?, es mi pastor, nada me faltará. Y dice mi pastor, no nuestros pastores, sino mi pastor. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. ¿Quién es el buen pastor? Es Yahvé, es Jehová, es el único Dios de Israel. El único Dios de Israel es el pastor. De él es que el pueblo de Israel esperaba ser pastoreado. Luego, en el Salmo 80, también vemos una referencia a Dios como el pastor. Dice el Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Mire que se está hablando de un solo pastor de Israel. No se dice los pastores de Israel. No se dice, escúchanos
ustedes que pastorean a las ovejas. No, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Está claro que el pastor de Israel es el único Dios. No dos personas, no tres personas, solamente el Señor, que es uno solo. Sigue diciendo el versículo 82, dice, despierta tu poder. ¿Quién? ¿A quién está hablando? Al pastor de Israel. Dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Mire ese clamor que está haciendo el salmista ahí. ¿A quién le está pidiendo que venga a salvar a la humanidad? ¿A quién está pidiendo que venga a salvar a su pueblo? Al pastor de Israel. Y sigue diciendo, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. O sea, está diciendo que cuando el Señor hiciera resplandecer su rostro sobre nosotros, cuando el pastor de Israel hiciera resplandecer su rostro sobre nosotros, seríamos salvos. Es un salmo que está apuntando hacia, es un salmo que tiene que ver con una profecía mesiánica, Se está implorando que el pastor de Israel venga a salvarnos, que el pastor de Israel resplandezca su rostro sobre nosotros. Entonces, estamos diciendo que el pastor de Israel venga y se deje ver. Y me llama la atención que dice, resplandezca tu rostro. O sea, no se entiende claramente que el pastor de Israel no son varios. El pastor de Israel es uno solo porque tiene también un solo rostro, una sola imagen que va a mostrar a la humanidad. Vamos a ver cómo la iba a mostrar, cómo iba a mostrar esa imagen. Dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. ¿Sí? Otra vez se le pide al pastor y al Dios, que es el Dios de los ejércitos, que nos restaure. Y vuelve a aclamarse, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez se habla del rostro de Dios cuando resplandezca, y ese día el Señor traerá salvación. Y dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. O sea, está hablando de la grandeza de Israel cuando salió de Egipto y cómo prosperó en la tierra prometida. Pero ahora Israel se encontraba en situación complicada. Por eso dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. ¿A quién se le estaba pidiendo que visitara la viña? Al buen pastor, que también es el Dios de los ejércitos. Se le dice, Señor, considera, mira, visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. O sea, reconoce aquí el escritor de este salmo que el pueblo de Israel estaba pasando por difíciles momentos, precisamente a causa de sus pecados, pero le pide al Señor que visite al pueblo para que el pueblo sea salvo. Le pide al pastor de Israel que visite al pueblo, que muestre su rostro para que el pueblo sea salvo. Y dice el versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. O sea que se está hablando de que venga el Señor, de que venga el pastor a salvar a su pueblo, de que él mismo venga a salvarlo, de que no envía a otro. Y luego en el versículo 17 se dice que va a venir un varón de la diestra de Dios, el hijo del hombre que Dios ha afirmado para sí. Y dice que cuando venga el varón de la diestra de Dios, el hijo del hombre que Dios afirmó para él, dice, cuando eso ocurra, no nos apartaremos de ti, vida nos darás
e invocaremos tu nombre. Me gusta esa frase ahí, dice, vida nos darás, no nos apartaremos de ti, invocaremos tu nombre. Oh Yahvé, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez vuelve a hablar de que cuando el Señor hiciese resplandecer su rostro, seremos salvos, pero ya nos dio una pista de cómo va a ser eso, y dice que es afirmando al varón de su diestra, no a la segunda persona, a la diestra de una primera persona, sino al varón de la diestra, al Hijo del Hombre que para ti afirmaste. 3 veces se dice en el Salmo 80, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cómo iba a resplandecer el rostro de Dios? A través del varón de la diestra de Dios, el Hijo del Hombre que ha afirmado para él. Dios iba a visitar a la humanidad, entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera iba a hacer resplandecer su rostro en medio del pueblo para salvarlo? Trayendo al varón de la diestra de él, trayendo al Hijo del Hombre que afirmó para él, que no es nadie más, sino él mismo manifestado en la carne, como lo vamos a ver en la prueba que nos da Ezequiel, capítulo número 34. Veamos Ezequiel, capítulo número 34. En Ezequiel, capítulo número 34, el Señor está hablando que está en contra de los pastores de Israel, de los hombres que él puso para que cuidaran su rebaño. Y entonces está diciendo que estos pastores no hicieron el trabajo que les correspondía, no enseñaron la palabra de Dios, y por lo tanto el pueblo de Dios se apartó del camino del Señor y se fue por lugares que no eran los lugares de buenos pastos en los cuales quería el Señor que estuviesen. En el versículo 7 del capítulo 34 de Ezequiel, dice así el Señor, el único Dios, dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Yahvé. Vivo yo, ha dicho Yahvé el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí yo mismo, he aquí yo, mire usted, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién iba a buscar a sus propias ovejas? El propio pastor. Él dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas. El pastor de Israel, que es Yahvé, prometió que él mismo iba a venir a buscar sus ovejas. No que él iba a mandar a otro, sino que él mismo iba a venir a buscar sus ovejas y dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Está mostrando que las ovejas son de él, por lo tanto, él mismo vendrá y reconocerá sus ovejas. Dice, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo, otra vez mostrando que no hay varios pastores, sino uno solo, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Mire que dice, las apacentaré, porque es él mismo el que va a apacentar a las ovejas. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida. ¿Sí? ¿Quién iba a buscar la perdida? El pastor de Israel,
el buen pastor. Yahvé mismo iba a venir a buscarla. ¿Cómo la iba a buscar? Ya dijimos, en la forma del varón de su diestra, el hijo del hombre que para él afirmó. O sea, aquí está anunciando claramente que Dios mismo iba a venir manifestado en carne para venir a salvar a sus ovejas. Él mismo las iba a apacentar, él mismo las iba a buscar, él mismo es el que dice, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la pierna quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, a las que se creen mucha cosa y no vienen al Señor. Dice, las apacentaré con justicia. Dice el versículo 22 de ese mismo capítulo, yo salvaré a mis ovejas, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David. ¿Quién es ese que llama el siervo David? Pues el mismo que el Salmo 80 se refirió como el varón de la diestra, el hijo del hombre que para él afirmó. Un descendiente de David, alguien que iba a reinar como David, con poder, con autoridad y estableciendo un reino de justicia. ¿Sí? Pero este descendiente de David, este que desciende de David, es Dios mismo manifestado en carne, como lo dice en Romanos en el capítulo 9, de quienes son los patriarcas y de los cuales, de esos patriarcas, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice, levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y dice el versículo 30, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. O sea, que el mismo Señor, las ovejas sabrán que cuando el siervo David, el varón de la diestra, el hijo del hombre que para él afirmó esté en medio de ellos, las ovejas sabrán que ese es Dios en medio de ellos, Dios manifestado en carne. Por eso dice el versículo 30, sabrán que yo soy Jehová, que yo Jehová su Dios, o yo Yahvé su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Yahvé el Señor, y vosotros ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Yahvé el Señor. Ahora vamos a ir ya al nuevo pacto. Y recordemos que en Juan capítulo 16, en el verso 25, dice que cuando el Señor habló acerca del Padre, Él habló acerca del Padre muchas veces, la mayor cantidad de veces, por medio de alegorías. ¿Sí? Dice Juan 10, 25, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Muchas personas por eso les cuesta mucho entender lo que la palabra del Señor enseña acerca del Padre y del Hijo, porque no se dan cuenta que el Señor cuando habló acerca del Padre y del Hijo, habló utilizando un lenguaje enigmático, un lenguaje que no es un lenguaje que se pueda entender simplemente por una lectura superficial de la palabra de Dios, sino que se tiene que entender prestando atención a lo que Dios ha declarado acerca de él mismo en las escrituras de manera explícita. La palabra de Dios dice que solamente hay un Dios y la palabra de Dios dice que ese único Dios se manifestó en carne. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hablar acerca del Padre y del Hijo, lo que tenemos que preguntarnos es, de acuerdo a la declaración de que solamente hay un Dios, de acuerdo a la declaración bíblica de que solo hay un Dios y que ese único Dios fue manifestado en carne, ¿qué significa esta porción que habla acerca del Padre y del Hijo? Cuando nosotros le damos prioridad a la enseñanza clara de la Biblia, entonces vamos a entender que el lenguaje alegórico se va a interpretar a la luz del lenguaje explícito y no al revés. Por eso muchas personas dicen, aquí hay unas cosas complicadas porque mire, aquí habla, el Padre y el Hijo hablan como un yo y un tú. Y resulta que en el lenguaje de los seres humanos, cuando dos seres humanos están hablando, un yo y un tú son dos. Pero
Entonces se cree que de una vez, entonces por el padre, por el hijo estar hablando acerca del padre de esa manera, que hay dos individuos. Pero lo que debíamos habernos preguntado es, de acuerdo a las declaraciones bíblicas de que solamente hay un Dios, a las declaraciones bíblicas claras de que solamente hay un Dios y que ese único Dios fue manifestado en carne, ¿qué significa entonces que se hable en el lenguaje del Padre y del Hijo como un yo y un tú? Y ahí sí uno hubiese podido entender la verdad. Las declaraciones explícitas de la Biblia son las que deben servirnos a nosotros para interpretar el lenguaje alegórico o el lenguaje enigmático y no al revés. No podemos hacer doctrina extraña con los textos enigmáticos cuando contradicen las declaraciones claras que Dios ha hecho en su palabra. Dios ha dicho claramente que Él es uno y ha dicho claramente que Él mismo se manifestó en la carne como un hombre. Entonces, de esa manera es que nosotros debemos entender los textos que hablan acerca del Padre y del Hijo. Vamos a entrar entonces, ahora sí, a Juan capítulo número 10. Dice el Señor Jesucristo, está hablando el Señor Jesucristo y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocerán la voz de los extraños. Esta alegoría, mire usted que ahí dice, ¿sí? Él está hablando acerca introdujo la enseñanza del buen pastor, pero dice que esta fue una alegoría que Jesús les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Imagínese usted cómo estaban estos hombres de endurecidos en su corazón, que Él les está hablando acerca de cosas que ellos ya debían saber porque ellos eran maestros de la ley, supuestamente, aunque ellos eran más bien maestros de sus tradiciones que se habían inventado y no seguían verdaderamente la ley. Pero estos hombres que se decían conocer la ley, estos hombres no entendieron qué era lo que él les estaba diciendo con esa alegoría de que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. En el versículo 7, Jesús continúa hablando acerca del tema que él ya había introducido, acerca del tema del pastor, continúa desarrollándolo, ampliándolo. Y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea que él estaba mostrando acá, ¿sí? Que él era alguien muy especial. Él era la puerta de las ovejas y él podía entrar por la puerta también del redil. Dice el Señor, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué no los oyeron las ovejas? Porque los que son las ovejas de él solamente oyen la voz del pastor. Los que son de las ovejas del pueblo de Dios, del prado de Dios, solamente oyen la voz de Dios. Por lo tanto, los que han venido enseñando cosas diferentes, ladrones son y salteadores, y por eso las ovejas no los han oído. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Recuerdan lo que decía el Salmo 80? Muéstranos tu rostro y seremos salvos. Él está diciendo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él está identificándose como el rostro de Dios, la imagen de Dios que la gente podía ver. Y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El texto que dice, me guiará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, lo que decía el Salmo 23. Aquí él está prometiendo que el que entre por la puerta, que es él, podrá hallar pastos, porque él es el buen pastor. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Tremenda declaración que él ha dado. Cuando él se identifica como el buen pastor, él está mostrando que él es Yahvé. Él está mostrando que él es Yahvé, aquel del que se habló en el Salmo 23.
Yahvé es mi pastor y nada me faltará. Pero él está diciendo ahora que él es el buen pastor y que como el buen pastor que es, va a dar su vida por las ovejas. ¿Cómo Yahvé iba a poder dar su vida por sus ovejas? ¿Dios puede morir? No, Dios como Dios jamás podrá morir. Pero Dios como Emmanuel, Dios manifestado en la carne como un hijo, Dios en la forma del varón de la diestra, el hijo del hombre que para él afirmó, en la forma del siervo David que regirá al pueblo, en esa forma sí podía entregar su vida en rescate por todos nosotros. Entonces, el que entregó su vida humana fue otro diferente, un ser humano distinto a Dios. No, Dios mismo manifestado en la carne. Dios que se mostró en la carne para venir a salvar a los hombres. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero a él sí le importan las ovejas, ¿por qué? Porque él vuelve y dice aquí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sí? Él es el buen pastor. Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Y dice aquí, hablando de su condición de hijo, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Y cuántos pastores? ¿Dos pastores? No, habrá un rebaño y un pastor. Un pastor, porque el pastor de Israel es uno solo, es Yahvé, que prometió venir en carne, manifestado en carne, como un hombre, como el siervo David, para venir a salvar. Y continúa hablando de su condición de hijo y dice, y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Miren ustedes que él no es un hombre común y corriente, él no es cualquier hombre. No, él puede decir que él pone su vida y que él mismo tiene poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque él es Dios manifestado en carne. No es que alguien le hubiera querido quitar la vida a él, sino que él de sí mismo quiso ponerla. Dice, tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque él es Dios manifestado en carne, porque él es Emmanuel, porque él es el Hijo. Y como hijo, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras que él estaba diciendo. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Dice el versículo 22 que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y que era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. O sea que el problema no era de que él no les hubiera dicho que él era el Cristo, sino que el problema estaba en el corazón de los hombres que no querían creer que él era el Cristo porque él ya se los había dicho. Y dice el Señor, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo soy el Cristo. Porque miren las obras que yo hago. Las hago en nombre de mi Padre. Y todas esas obras dan testimonio de que yo soy el Cristo. El hombre que estaba ahí enfrente de ellos les estaba diciendo que todas las obras que él hacía, las hacía en nombre del Padre. Que esas obras daban testimonio de que él era más que un hombre común y corriente. Esas obras daban testimonio de que él es el Cristo. Y dice el versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es decir, la gente no puede llegar a creer, que Cristo Jesús o que Jesús es el Cristo si no llegan a formar parte de las ovejas del redil del Señor. Por eso, cuando nosotros creemos en él, comenzamos a ser de sus ovejas
Y entonces comenzamos a creer que Jesús es el Cristo. Y otra vez él vuelve y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y mis ovejas me siguen. No seguirán a los extraños, los seguirán a él. Dice, y yo les doy vida eterna. Bueno, si Jesús puede dar vida eterna, si el Hijo de Dios puede dar vida eterna, es porque Él es Dios. Porque ¿quién más puede dar vida eterna? Solamente Dios. Dios es el único que puede dar vida eterna. Por lo tanto, Él está demostrando que el Hijo de Dios es Dios mismo manifestado en la carne. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Ahí, el hombre que estaba enfrente de ellos, porque recuerden ustedes que los judíos estaban viendo era a un hombre que estaba en medio de ellos, al hombre Cristo Jesús, el varón de la diestra, el Hijo del Hombre que había sido afirmado para la gloria de Dios, el siervo David, estaba ahí enfrente de ellos. Y él les dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque las ovejas son de él y por lo tanto están en las manos de él, porque él es el buen pastor. ¿Pero acaso él no había hablado del Padre también? ¿El Hijo no había hablado del Padre? ¿Y no había dicho que el Padre es mayor que él? Ahora miremos entonces qué es lo que está pasando acá. Dice el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que el Hijo primero dice que las ovejas están en las manos de él, pero luego a renglón seguido dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y las ovejas están en las manos de mi Padre. Entonces, al fin, ¿en qué mano están las ovejas? En las manos del Hijo, en las manos del Padre. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Padre? Entonces dice el Señor en el versículo 30, yo y el Padre uno somos, para que no quede duda ninguna de quién es Él. ¿Sí? O sea, no hay ninguna distinción entre el Señor Jesucristo y el Padre, porque el Señor Jesucristo es el Padre mismo manifestado en la carne, y el Padre es Dios en toda su plenitud y su esplendor y gloria máxima. Por lo tanto, está claro que nuestro Señor Jesucristo es el Padre. Él dice ahí, yo y el Padre uno somos. O sea, no se pongan a pensar que el Hijo es uno, que el Padre es otro, porque las ovejas están en una sola y misma mano. Esa es la mano del único Dios, que las puede tener a sus ovejas en su condición de Padre, como el Dios trascendente y eterno, o las puede tener también en su mano como Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en la carne. Él es el buen pastor, el Padre y el Hijo son uno y el mismo. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado por mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Es usted que los judíos entendieron muy bien qué era lo que Jesús estaba reclamando cuando él dijo que las ovejas estaban en las manos de él, y luego cuando dijo que estaban en las manos del Padre, y luego cuando dijo que él y el Padre uno son? Entonces, aquí ellos le dijeron, no te apedreamos o no te queremos apedrear por buena obra que tú hayas hecho, sino porque tú has blasfemado, porque siendo hombre te has hecho Dios, porque siendo hombre has reclamado ser el Padre. Es lo que ellos estaban dándose cuenta en ese momento. Pero ellos no entendieron, ellos no comprendieron, ellos no se acordaron lo que estaba escrito en el antiguo pacto, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, lo que estaba escrito en las profecías antiguas, que Dios mismo había prometido venir a salvar cuando él dijo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, yo mismo las iré a buscar. Yo pondré a mi siervo David como príncipe en medio del pueblo, para que el pueblo se vuelva a Dios, para que el siervo David las pastoree, para que ellos se den cuenta que yo estoy en medio de ellos. Ellos no se acordaron de todas esas profecías. Ellos pensaron que él siendo hombre se hacía Dios, pero lo que no se dieron cuenta es que él siendo Dios se había hecho hombre para venir a salvarnos. Entonces Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley,
yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras. Vea, es que las obras que Jesucristo estaba haciendo eran obras asombrosas. No eran obras comunes que pudiesen pasar fácilmente, sino que eran obras por medio de la cual él reprendía el mar y el mar le obedecía. Donde él le abrió la vista a los ciegos, incluso ciegos de nacimiento, donde él sanó al cojo, donde él hizo obras esplendorosas y grandes. Entonces ahí nosotros tenemos que entender lo poderoso que es el Señor y las grandes obras que él estaba haciendo. Entonces decía el Señor, si ustedes no me creen, porque no me creen a mí lo que les estoy diciendo, por lo menos crean a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sí? Ahí está mostrando claramente el Señor, está mostrando que el Padre está en él y que él está en el Padre, porque él y el Padre son uno y el mismo, no son diferentes. Entonces, cuando él vuelve y da esa declaración, se identifica nuevamente con el Padre, dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Es decir, creyeron que el Señor es el buen pastor. También dice la palabra del Señor en otras porciones de la Escritura, donde está hablando acerca del pastor. Tenemos una porción como Isaías capítulo 58, versículo 11, donde dice, Yahvé te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿A quién se le había prometido, o al pueblo de Israel se le había prometido que quién iba a venir a pastorearlo? Iba a venir a pastorearlo Yahvé. Si Jesús es Yahvé, es porque Jesús es, si Jesús es el pastor, es porque Jesús es Yahvé, el Padre mismo. Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio de ellos los pastoreará. ¿Sí? El cordero los va a pastorear, ¿cómo? Siempre, siempre. Los va a pastorear por siempre. Dice, porque el cordero, dice el versículo 17, pero podemos leerlo desde el versículo 15, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta porción del Apocalipsis es preciosa porque se está hablando que hay un trono de Dios, un solo trono, ¿cierto? Se dice del trono de Dios, un solo trono. ¿Y quién es el que está en medio del trono? Dice el cordero, porque el que se está sentando sobre el trono es el cordero. No hay nadie más sentado sobre el trono, sino el cordero. El cordero está en medio del trono y el cordero los pastoreará. ¿Por qué? Porque el cordero es Dios mismo manifestado en la carne. Cuando el cordero los pastoree y los guía a fuentes de vida, dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo manifestado en la carne. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Nosotros no podemos esperar ningún pastor diferente. Yahvé ha prometido pastorearnos siempre. ¿Y cómo nos pastoreará? En la nueva Jerusalén, en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, donde se siente el Cordero en su trono, allá donde el Cordero se siente en su trono, que es el trono de Dios, entonces Él podrá pastorearnos por siempre, jamás. Él nos está pastoreando ya, pero llegará el momento en que la profecía tendrá su cumplimiento impresionante y extremo, y entonces ahí se dará que el Señor Jesucristo, estando con nosotros en la nueva Jerusalén, con su cuerpo glorificado, y nosotros también recibiremos, nosotros como las ovejas de su mano,
y el pueblo de su prado, recibiremos el ser pastoreados por nuestro Señor Jesucristo, que estará sentado en medio del trono. Es una grande bendición poder entender estas porciones de la Escritura que nos ayudan a comprender la verdad de que el único y santo Dios fue manifestado en carne. El pastor de Israel prometió venir a salvar. El pastor de Israel prometió mostrarnos su rostro. El pastor de Israel prometió enviar al varón de su diestra, al hijo del hombre que para él afirmó, al siervo David. Y cuando eso ocurriera, el pueblo entendería que Yahvé estaba en medio de ellos, porque yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo mismo las buscaré. Yo mismo sanaré y vendaré a la perniquebrada. Yo mismo los rescataré. Y dijo el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo el Señor es Yahvé mismo manifestado en la carne. Jehová mismo que se mostró como hombre, el único Dios que ha venido a salvar. Miren ustedes el gran amor de Dios. A Él sí le importan las ovejas. A Él sí le importa la gente, sí le importa la humanidad. Le importa tanto a Dios la humanidad que Él creó, que Él mismo vino a salvarnos. Él mismo vino a salvarnos. Él mismo vino en la forma de un hombre y en la condición de un siervo a venir a salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos su especial tesoro. El pueblo de Dios conoce la voz de Dios y le sigue. El que no es el pueblo de Dios no puede entender esta verdad. El que no es del pueblo de Dios no conoce la voz de Dios. Conoce otras voces por allá diferentes. Cuando van a la palabra de Dios no le hacen caso a la voz de Dios, sino que prefieren hacerle caso por allá al credo de Atanasio y a otros credos y a otras cosas raras que hay por ahí. Y entonces dicen que no fue Dios el que vino a salvar, no fue el buen pastor el que vino a salvar, sino que el buen pastor envió a otro, porque no son de sus ovejas, porque no conocen la voz del pastor. Pero mis ovejas oyen mi voz, me conocen, y dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Si tú eres de las ovejas del pueblo de Dios y puedes entender este mensaje, síguele a Él. Deja las doctrinas de los hombres a un lado. Pon todos los inventos de los hombres a un lado. Reconoce que fue Yahvé mismo el que vino a salvarnos. Él está muy interesado por nosotros. El Señor Jesucristo es el buen pastor. Él es Yahvé manifestado en carne. Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel que vino a salvarnos. Y Él todavía está dispuesto a mostrar su rostro para que la gente sea salva. Muéstranos tu rostro y seremos salvos. Ahí vino el Señor Jesucristo a traer grande salvación. Créele a Él. Cree al Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, que es el rostro de Dios que nosotros podemos contemplar, que es el único Dios y el único Salvador en medio de su pueblo. Nosotros no conocemos a dos pastores, conocemos a uno solo. Ese pastor es Jesús, que es Yahvé trayendo salvación. Yahvé Salvador. Jesús significa Yahvé Salvador. Yahvé salvando a su pueblo. El buen pastor que vino a poner su vida en rescate por sus ovejas. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.